ni Dios, ni patria, ni rey. En la República solo os tenemos a vosotros y vosotras y por eso os recordamos que esto no se sostiene si tú no lo sostienes. Ayúdanos a llegar a 12.000 productores por estas 12 temporadas ofreciéndote programas diarios y muchas cosas más, sin muros de pago, solo para que lo pague quien pueda y quien quiera. Hazte productor o productora en carnecruda.es y que la vida te lo pague. Bendiciones. La confianza viene de Dios, la confianza viene de arriba, claro. Viene de dentro y de arriba. ¿Quién es mi héroe más chingón? Mi héroe más chingón es Dios. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. Dicen que la religión está de moda, más concretamente el cristianismo y más especialmente entre los jóvenes. No es solo por el arrebato espiritual de Rosalía, vestida de monja en su disco Lux, O por la película Los Domingos sobre una chica de colegio religioso que quiere meterse en un convento de clausura. es por movimientos que convierten el catolicismo en moda pop, como Hakuna o Siloé, grupos de música a los que siguen miles de Y jóvenes. algunas influencers pijas, como María Pombo. Es por los retiros espirituales de Fetá, que hacen furor entre niños bien. Es por los influencers cristianos que acumulan miles de seguidores. Es por famosos que declaran orgullosamente su fe, desde Kanye West a Justin Bieber o Daddy Yankee, de Yados a Mónica Naranjo o Tamara Falcó. Es por una industria millonaria que vende moda made in Jesus. Pero también por novelas que exploran el impulso místico de la conejera, que ha ganado el prestigioso National Book Award en Estados Unidos, o por el libro de Las hijas de Felipe sobre las monjas de convento, que se va a publicar en varios idiomas. Moda pasajera o vocación duradera, fenómeno mediático o tendencia real, ética o estética, hoy exploramos este revival cristiano que suma creyentes en un mundo cada vez más ateo y cada vez más reaccionario. Lo único que parece claro es que la ansiedad y el malestar que provoca este sistema llevan a buscar refugio en el más allá. Y el cristianismo ha encontrado un nicho para captar fieles en una época en la que los estaba perdiendo, al menos en nuestro entorno. ¿Qué tal se oye el programa? Soy Kelu Robles, técnico de sonido de Carne Cruda, la que se encarga de que puedas escucharlo, de realizarlo en directo y de subirlo para que lo disfrutes. Y un programa con un sonido tan profesional no puede ser independiente sin tu apoyo, así que entra en carnecruda.es, pincha en Acte Productor y haz tu donación. Te dejo seguir escuchando. Chao. Y la que está, más que Dios diría yo, en todas partes es Rosalía. ¿Ha hecho un disco superlativo? Bueno, a mí me lo parece. Un poco Disney y demás, pero sí soberbio. ¿Se la está endiosando? Sin duda, aunque es una diosa de la música. ¿Está teniendo la promo más cansina de la historia después de Cristo? Amén, hermana. ¿Su religiosidad es marketing? Por lo menos es parte del marketing, aunque ella siempre ha sido de hablar de Diosito en sus entrevistas, ¿sí? ¿Hay gente que no soporta que una mujer sea tan brillante y tan poderosa? Por supuesto. Nos gustaría que utilizase ese poder para reivindicar a Palestina o valores más progresistas, en lugar de ponerse a hablar de religiones castradoras y misóginas en un momento de retroceso ideológico y en lugar de abrir una empresa inmobiliaria en un momento de especulación de la vivienda. Pues sí, no lo vamos a negar, pero como pensamos que no es una mesías, tampoco le vamos a pedir que nos salve. Rosalía es una artista con un talento excepcional, no solo para crear, sino para hacer dinero, porque es puro capitalismo, y aprovecha su posición para sacar un disco innovador en lo musical y tradicional en lo conceptual. Que viva la espiritualidad como le salga de los ovarios, que reivindique a las monjas antiguas inteligentísimas, pero por favor te lo pido, no pongamos meterse en monasterios y conventos como opción liberadora, porque la Iglesia, las iglesias, liberadoras no son, son todo lo contrario. Se preguntaba Isaac Rosa en su artículo en el diario.es la semana pasada si es cierto que hay un repunte católico o estamos exagerando el fenómeno porque hay un disco y una película sobre el tema. Pues un poco de razón tiene. Hace 2 años estábamos muy cerca de dejar de ser un país mayoritariamente católico por primera vez en 16 siglos. Solo el 51% de los españoles se declaraba católico. En los 70 era un 90% y en el 2000 un 40% iba a misa al menos una vez al mes. Hoy el porcentaje de bebés bautizados y niños que hacen la primera comunión es menor del 50%, las bodas también han caído drásticamente y las vocaciones no han dejado de bajar desde hace 60 años. O sea, los domingos no está pasando en masa. Pero ha habido un cambio, un ligero cambio, sobre todo entre los más jóvenes. Entre 2023 y 2025, la catolicidad confesa entre menores de 35 años ha pasado del 34 al 42%. Y la gente que va a misa ha pasado del 24 al 26%. A ver, no es mucho, No es mucha subida, pero es algo, teniendo en cuenta que muchos jóvenes prefieren el altar de las redes al púlpito de las iglesias. Y no solo ocurre en España, en Francia, país laico por excelencia, los bautizos de adultos y adolescentes se han duplicado en solo 2 años.
En Reino Unido, los jóvenes de 18 a 24 que dicen asistir a misa al menos una vez al mes han pasado del 4% en 2018 al 16% actual. En Estados Unidos, por primera vez, hay más creyentes declarados entre los millennials y Z que entre las generaciones posteriores. Vamos para atrás. Y la pandemia ha sido el punto de inflexión. El miedo al futuro busca respuestas en el pasado, respuestas simples y líderes fuertes, o sea, mesías. Desligar el creer del sentir. Creo mi Dios y basta. Para entender este revival religioso nos acompañan Rafael Ruiz, profesor de la Complutense, y Joseba García, de la Universidad del País Vasco, ambos sociólogos, expertos en religión y coautores del artículo ¿De qué hablamos cuando hablamos de Hakuna? Claves para entender el catolicismo cool en España. Rafa, Joseba, crudos días. Buenos días, encantado de estar con vosotros. ¿Estamos viviendo una recatolización de la sociedad española o es un fenómeno minoritario, incluso puramente mediático, estético? Y desde luego que lo católico está cada vez más presente y la impresión que da por la cantidad de atención que reciben todas estas expresiones católicas en el espacio público, parece que efectivamente lo católico está de moda en cierto sentido. Lo que sí que habría que de alguna manera volver a pensar es hasta qué punto lo católico está relleno de catolicismo o son nuevas expresiones diferentes que están empezando a emerger, ¿no? Me viene a la mente un concepto que es muy utilizado en la sociología francesa, en el que se habla de la religión sin cultura, ¿no? En cómo lo católico está cada vez más visible, pero al mismo tiempo las expresiones y los significados que hay detrás de esas expresiones son bien distintas. Entonces, sí, desde luego que estas cuestiones vinculadas con Rosalía y con otras expresiones culturales que han aparecido en los últimos años nos dan que pensar sobre cómo lo católico está siendo expresado estos días, ¿no? ¿Y qué factores sociológicos impulsan esa moda católica? Y está marcada por la clase, porque el fenómeno parece sobre todo de clase media alta, ¿no? Cuando hemos estado hablando estos días, también con Joseba, el tema de clase media alta responde más bien a fenómenos de los que posiblemente podemos hablar luego, ¿no? Con el tema de Hakuna sí que se ve más claramente. Pero lo que estamos viendo con Rosalía, lo que estamos viendo con los domingos, lo que estamos viendo con otros fenómenos, más allá de que podamos hablar de un rebrote, un rebrote del catolicismo, nos está hablando de algo también más transversal a la vez. ¿Qué puede haber detrás de esta vuelta, vamos a decir, del catolicismo a la esfera pública, al menos? Si pensamos en la población joven, lo que sí que podemos empezar a intuir es que la diversidad forma parte de su manera de vivir y de vivir también las religiones. Y más allá de sean más o menos católicos, creo que son poseculares, ¿no? De una u otra manera. Incluso Rosalía, hablando también y enlazando con lo que decía Joseba en una entrevista el domingo, decía que ella le atraía muchísimo el concepto posreligión. Sí. Volver a las religiones tradicionales, pero de maneras distintas, ¿no? De maneras personales, de una interpretación propia. Son poseculares los jóvenes y esto quiere decir que la diversidad religiosa, incluso también el catolicismo, está cada vez más normalizado y visibilizado. Y yo creo que eso es también lo que estamos percibiendo en la esfera pública. Quizás hasta hace apenas unos años, y sobre todo durante finales del siglo XX, principios del siglo XXI, parte de los jóvenes, aunque fueran católicos, que es lo que decía yo, es muy interesante, ¿no? Que el porcentaje de jóvenes altamente católicos tampoco ha variado tanto en el tiempo. Lo que sí que ha cambiado es que muchos de estos jóvenes han perdido cierto recelo a expresarse como tales en el espacio público. Y quizá eso nos infla un poco el fenómeno de la moda católica, porque realmente ha habido muchos jóvenes católicos a lo largo de las últimas décadas, incluso en los picos de secularización. Estamos hablando que nunca han estado por debajo del 30%. Lo que creo que es nuevo es cierta normalización, visibilización de ese catolicismo, que también, de una u otra manera, los jóvenes católicos tienen menos reparos a expresarse como tales, y su contraparte, las personas jóvenes que se declaran no religiosas, no solo no tienen recelo, muchos de ellos, muchas de ellas, a ese catolicismo que se expresa públicamente, sino que incluso les genera cierta curiosidad. A veces pensamos que cuando una sociedad se seculariza mucho, lo que inevitablemente sucede es el fin de la religión, ¿no? Pero vemos que son jóvenes muy secularizados y precisamente por estar muy secularizados, es decir, que no tienen ni idea de religión, que posiblemente no han pisado una iglesia en su vida, que no tienen nada de socialización religiosa, precisamente por todos estos factores, en vez de desaparecer la religión de sus intereses, puede volver
con otras ópticas, ¿no? Desde otras perspectivas. Ajá. Oye, y claro, la normalización de la religión tiene que ver con la normalización de la corriente reaccionaria global, Joseba. Desde luego que tiene que ver con cierto cambio cultural. No sé si lo pondría al mismo nivel. Me parece que, como decía Rafa, realmente no. El proceso de cambio religioso ha impactado en España de una manera muy fuerte desde los años 70. Esto, y también vinculado a experiencias con el catolicismo muy negativas que ha habido en el país, ha alejado a las generaciones y ha dificultado la reproducción social de la religión durante mucho tiempo. Los jóvenes hoy, como decía Rafa también, muestran cierto interés, pero en todo caso muestran un interés desde el desconocimiento. En ese sentido, se están mezclando, me da a mí la impresión en este contexto, por un lado, cierto cambio cultural que está vinculándose con ciertas narrativas en contra del progresismo, feminismo. Sí. Pero al mismo tiempo también creo que los jóvenes católicos están en búsqueda de nuevas narrativas, nuevas maneras de convertirse en ciudadanos, en encontrar respuestas para las dificultades, para la precariedad, y en ese contexto han encontrado en el catolicismo un asidero de identidades fuertes que les pueden dar. Vincular esto con el auge de las extremas derechas me parece complejo y problemático, pero desde luego que las extremas derechas están de alguna manera instrumentalizando esta suerte de cambio cultural para tratar de establecer en el espacio público una narrativa en torno a lo religioso frente a lo secular, ¿no? Y lo que está claro también es que el catolicismo, o por lo menos una parte de él, está buscando nuevas narrativas para captar a esos jóvenes que están en la búsqueda de una espiritualidad, y de hecho lo contáis bien en ese estudio que hacéis sobre Hakuna, un movimiento paradigmático dentro del llamado catolicismo cool, cookie o guay. Entrégate hasta el extremo, empápate de esta fuente inagotable, infinita, de la que siempre se sacan fuerzas. Es Dios Padre. Hablamos de un grupo musical y asociación privada de fieles fundada en 2013 por el sacerdote español José Pedro Manglano, apodado Josepe, miembro del Opus Dei por aquel entonces, tras una experiencia de éxito en la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro. En aquel macroevento católico comenzó a organizar charlas, formaciones y reuniones de jóvenes para cantar en grupos de oración con un aire renovado, juvenil y cercano. Su liturgia pop causó tal sensación entre los miles de jóvenes cristianos asistentes a la jornada que a su vuelta a Madrid continuó el proyecto y en paralelo desarrolló la exitosa banda de pop católico HGM, Hakuna Group Music. Quiere bailar y precisamente por el éxito que ha tenido con su proyecto, el Opus Dei le pidió que saliera del suyo. Para que os hagáis una idea, actualmente Hakuna cuenta con 64 grupos en 4 continentes, unos 12.000 participantes en sus actividades semanales, y su último concierto en Madrid en septiembre reunió a 30.000 asistentes. Rafa, ¿qué estrategias ha utilizado Hakuna para lograr ese reencantamiento de la juventud, para conseguir en Spotify hasta 20 millones de escuchas de una de sus canciones? Hay una estrategia evidente y además puede conectar también con la primera parte de la pregunta. Aunque, ojo, lo que estamos hablando de Rosalía y lo que vamos a hablar de Hakuna pueden tener puntos de convergencia, pero son cosas distintas a mi juicio, ¿no? Ajá. Y yo creo que también ellos se apuntan Sí. en la misma dirección. Pero hay un elemento muy importante en este vuelta de las religiones, a veces ligadas a la extrema derecha, otras muchas veces no, entre los jóvenes, que es el factor de las redes sociales, el algoritmo, internet, todo ese entorno en el que hay nuevos agentes religiosos que se mueven, podríamos decir, con la expresión como pez en el agua. Y Hakuna es uno de estos casos. De hecho, a pesar de que su trayectoria pues, está más dilatada, ¿no? Como estabais señalando en la introducción, con las JMJ de Río de Janeiro, pero la explosión de Hakuna es a partir de la pandemia y una presencia mucho más destacada en el entorno de las redes sociales. Esta sería una de las claves, que utiliza muy bien las redes sociales, y las redes sociales son muy interesantes porque más allá de tengas o no tengas socialización religiosa, todos los chicos, todas las chicas están en redes sociales. Entonces, aquellos que incluso no han tenido ningún contacto con la Iglesia pueden tener contacto con los discursos de católicos que están en las redes sociales y que juegan bien el algoritmo, que juegan bien esa presencia, lo que está pidiendo el algoritmo, y pueden alcanzar a muy amplios sectores de la población. Luego habría muchas estrategias también, ¿no? Pero una de las más interesantes, que es doble, podríamos decir en este sentido, es el uso de cierto, se ha visto en otros actores también, de cierto secularismo estratégico. Es decir,
muchos de los mensajes de Hakuna son narrativas, mensajes, canciones que funcionan bien si los oyes con oído religioso y si los escuchas con oído secular, podríamos decir. Ajá. En ambos casos tiene sentido y te puede gustar la canción, puedes vibrar con la canción, quizá está tocando registros distintos dependiendo de la persona, pero a ambos puede llegar, a ambos puede alcanzar. Y luego hay una dinámica toda una estética ligada al marketing muy, muy cuidado, que responde mucho a todos los criterios estéticos que se estilan por las redes sociales y también del marketing contemporáneo, que creo que en este caso Hakuna lo está haciendo de manera particularmente acertada para lograr colocar sus carteles, mensajes, canciones en esas dinámicas de algoritmos. De hecho, vosotros explicáis que usan una terminología coloquial que mezcla argot juvenil y anglicismos como revolcaderos para referirse a grupos de reflexión, compartiriados son voluntariados, escapadas para referirse a viajes de servicio social, God Stops o Soul Weeks, retiros. ¿Qué consiguen con este tipo de lenguaje, Joseba? Pues tal y como decía Rafa, ¿no? De alguna manera secularizar estratégicamente prácticas que están totalmente arraigadas en el ámbito católico desde hace siglos y resignificándolas y renombrándolas parece que son espacios para la socialización juvenil que van mucho más allá de lo católico, cuando realmente Hakuna, además de ser un espacio de formación, de ocio y de encuentro entre jóvenes, es principalmente un espacio de socialización religiosa, ¿no? Y realmente creo que es útil y es funcional para ellos renombrar esto, porque de alguna manera todas las personas que acuden a Hakuna por la música acaban quedándose de alguna manera por el entorno que se genera, por la sociabilidad que pueden llegar a poner en movimiento y finalmente en un segundo momento, y yo creo que es el objetivo último de Hakuna como organización religiosa, es que todas esas personas acaben de alguna manera circulando desde el espacio musical, cultural, hacia la práctica católica y a la socialización católica. Y ahí, Rafa, comentabas antes que sí que puede haber un sesgo de clase, que Hakuna es un movimiento que es seguido fundamentalmente por las clases medias altas. Es difícil decir algo claro porque no tenemos un estudio cuantitativo al respecto, ¿no? Un estudio que nos pudiera decir, pero la intuición de incluso de modas, de espacios a lo que se refiere, si ves dónde están los principales espacios de Hakuna en una ciudad que conocemos, que es la ciudad de Madrid, por ejemplo, que es donde más hemos estado pues acercándonos y viendo las actividades, responden a idiosincrasias de clase media alta. Os centráis en Hakuna como exponente del catolicismo cookie, pero hay otros, como los retiros espirituales de Feta, ya los hemos citado, que se publicitan en las redes como un secreto que no se puede desvelar, que hay que vivir, porque los regalos los tienes que abrir tú mismo. Queremos que todo el mundo se una. Este 2 de noviembre nos uniremos en una nueva jornada de oración. Al salir de los retiros, la familia y amigos de los participantes les esperan y reciben con un pasillo de júbilo bastante cercano a lo que hemos visto en algunas sectas. En TikTok o Instagram, los jóvenes y adolescentes cuentan, sin contar, su experiencia transformadora, todo rodeado de mucho secretismo. Y de hecho, este verano el Arzobispado de Madrid disolvió la asociación detrás de estos retiros, las Hijas del Amor Misericordioso, porque detrás de ese secretismo había unas falsas monjas, que por cierto compartieron sede con los inicios de Hakuna, y que han sido acusadas de presuntos comportamientos sectarios y abusos sexuales y de autoridad sobre los jóvenes y adolescentes, lo que no ha impedido que los retiros se sigan llevando a cabo porque el modelo lo puedes replicar por tu cuenta. ¿En qué se parece y diferencia Hakuna de Feta? Esta pregunta es complicada, sobre todo porque sobre Feta realmente hay pocos datos y aunque hemos intentado de alguna manera poner la cabeza ahí y la verdad que nos ha costado bastante conceptualizar y entender cuáles son las novedades y la idiosincrasia que diferencia a Feta de otro tipo de organizaciones, como por ejemplo Hakuna. En todo caso, sí que parece que tienen esa dimensión juvenil, sí que tienen esa dimensión de tratar de apuntalar una minoría, o sea, la conciencia de ser una minoría cognitiva en una sociedad que está cambiando, que está culturalmente virando hacia diferentes sentidos, y tratar de acercar lo religioso hacia esa juventud para tratar de reencauzarla es, entiendo, el punto que tienen en común estas dos
estas dos organizaciones, pero igual que con Hakuna hacen, a pesar de las opacidades que puede haber detrás de ella, a pesar de que sea relativamente difícil acceder a esos espacios más allá de las narrativas religiosas que pueden estar en movimiento en Internet, Hakuna es una organización abierta, visible y que es fácil de analizar. FETA, por el contrario, pues bueno, como habéis destacado, es una organización que no es tan visible, que hace falta personas que conozcan el campo desde dentro para poder acceder a ella y conocer las dinámicas que se cuecen en el interior. Claro, pero una cosa que me ha llamado la atención estudiando el fenómeno es que, igual que Hakuna, Rafa, se van duplicando y se van replicando FETAs por distintas parroquias y centros de jóvenes, centros juveniles relacionados con el catolicismo. Y utilizan además muy bien las redes sociales para vender esta idea del secreto, que es asistir a uno de esos retiros espirituales. Para mí uno de los elementos fundamentales es la libertad de conciencia, la libertad personal. Cuando uno entra en una institución religiosa o entra en una asociación, pues que sea libre, que se dé toda la información y que pueda decidir quedarse o irse. Por eso, en el caso de FETA es algo particularmente más problemático, ¿no? De ahí toda la investigación del Arzobispo de Madrid, por ese secretismo, por esa ocultación. ¿Por qué se duplican o por qué se expanden como esporas? Porque no tienen aunque luego puedas rastrear una organización más o menos, pero es más bien una especie de instituciones reticulares, ¿no? Al final, si tú estás de acuerdo con el espíritu de FETA o de Hakuna, puedes hacer una serie de cursos, adquirir o una franquicia. Aceptar. Sí, una especie de franquicia, sí, sería como una especie de franquiciado, ¿no? Y por eso es tan fácil y tan interesante, porque tú tomas las discursividades, coges la marca, te autoriza los que controlan en cierto modo esos recursos materiales, la forma de hacer, y puedes reproducirlo en cualquier sitio, que también es parte del éxito, que no es una institución claramente jerárquica o piramidal, sino que funciona más. Sería muy buena metáfora. Yo creo que también Joseba Nachi, que es la otra compañera con la que hemos trabajado estos artículos, y yo lo hemos hablado, el modelo franquicia sería un buen símil, ¿no? De cómo funcionan, y de ahí también la facilidad para expandirse. Donde haya un grupo de jóvenes que estén inquietos y que tengan unas visiones similares, pueden hacer una suerte de formación y pueden crear ese grupo Hakuna en donde fuere. Interesante ha sido hablar con vosotros dos, Rafa Ruiz, Joseba García. Gracias por iluminarnos sociológicamente hablando. Muchísimas gracias por este espacio. Un abrazo. Por cierto que Hakuna es un negocio redondo, no solo vende camisetas o rosarios, discos o conciertos y hasta documentales motivacionales, también viajes a África o Latinoamérica para hacer voluntariado por varios miles de euros. Pero, ¿quiénes están abrazando la fe en estos tiempos descreídos? Bien, lo que hemos visto en la mayoría de testimonios, incluida Rosalía, es que hay mucho San Pablo cayendo del caballo, muchos jóvenes que afirman haber llevado una vida acelerada, haberse disuelto en la fiesta, haber buscado respuestas en el amor y haber llenado ese vacío solo con Dios. Andrea, ¿qué hacemos en este patio de colegio? ¿Dónde estamos? Crudos días. Estamos crudos días. Estamos en un colegio de Carabanchel, en el suroeste de Madrid. Allí quedé con Fuentes, un colega al que conozco desde la época de la universidad. Hoy es profe de religión para chavales de la ESO en ese cole, pero allí no le conocen como Fuentes. Pues yo soy Fray David Fuentes, Fray Fu, como me llama mucha gente, y somos religiosos terciarios capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores. Es lo que tiene el siglo XIX, que les gustaban los nombres así que sonaban grandes, y luego vino el marketing y nos llamamos amigonianos, porque nuestro fundador es Luis Amigo. Bueno, ahí lo tenéis, mi amigo fraile. Cuando le conocí, él estudiaba Sociología en la Complutense, aunque siempre había llevado una vida religiosa practicante y llevaba años colaborando con la Iglesia. Pero a partir de las Jornadas Mundiales de la Juventud de 2011, Madrid le dio un giro total a su vida. Yo había construido mi vida en base a, pues voy a sacarme una carrera, pues voy a buscar un trabajo, pues voy a hacer lo que hace todo el mundo, ¿no? Lo que hacía todo el mundo de mi alrededor. ¿Qué pasa? Que a partir de la JMJ de 2011, pues por un lado mi implicación en la Iglesia fue mayor y mi estilo de vida no encajaba con mis creencias. Entonces tuve que ir encajando esas piezas para poderme volver a hacer una pregunta que estaba ahí desde hacía mucho tiempo. Así que cogió el hábito, estudió teología y muchas cosas más, y hoy es lo que llaman religioso de vida activa. ¿Qué quiere decir?
que no vive en un convento entregado a la oración, sino que tiene una misión asignada fuera, en su caso la docencia, pero asume los votos de pobreza, castidad y obediencia y vive en comunidad con otros religiosos en el colegio donde trabaja. Y además de dar clase a chavales, junto a su congregación, organiza grupos juveniles enfocados en la educación espiritual y el crecimiento en la fe. Así que entiendo que tiene una buena panorámica de lo que está pasando con la religión entre los jóvenes. Efectivamente. Y cuando le pregunto si percibe un aumento de la religiosidad entre los más jóvenes, él lo tiene muy claro. Sí, la respuesta contundente es sí. Yo creo que los jóvenes están buscando respuestas y necesitan respuestas que de algún modo sean para ellos claras y válidas. En este momento en el que parece que hay un relativismo entre las identidades, entre las creencias, las ideologías también se difuminan y demás, hay un grupo grande de jóvenes que necesitan algo estable. Cuando todo se tambalea necesitas algo sencillo, que puedas entender, contundente y te lo cure todo. Yo, que fui creyente, sé de lo que hablo. Efectivamente, lo piensa él, lo piensa Rosalía y lo piensan otras personas creyentes como Ana. Me llamo Ana Vinisese, tengo 28 años, estoy casada, soy periodista y trabajo en una agencia de comunicación. Me formo en los Legionarios de Cristo, el Regnum Christi. Ana es católica practicante por tradición familiar. Lo mamó en casa desde que era un bebé y ahora también percibe un cambio en la forma de profesar esa fe. El repunte que está viendo es que la gente se siente vacía, o sea, más gente se siente vacía, más gente está en búsqueda. Por supuesto, como nos contaban Joseba García y Rafa Ruiz, hay factores que han facilitado ese repunte. Por un lado, hay como más herramientas para comunicarnos. Es decir, las redes sociales de alguna forma hacen que la persona pueda comunicar su fe de una forma más directa. Antes nuestros padres o nuestros abuelos no tenían como formas tan directas de comunicar la fe, era solo boca a oreja. Se ha democratizado la información, o sea, esto lo sabemos y entonces esto hace que la gente pueda compartir. Ella, por ejemplo, habla abiertamente de su fe católica en sus redes, donde tiene más de 14.000 seguidores. El hecho de que ahora se esté poniendo de moda o se esté animando a la gente a compartir lo que siente, al final, cuando tú compartes lo que sientes, cómo estás realmente, al final compartes quién eres, ¿no? Sí, en su caso ese compartir con otros y el punto de inflexión que cambió su relación con Dios fue participar en los retiros espirituales precisamente de Feta. Le voló tanto la cabeza que tras asistir una primera vez volvió decenas de veces más a esos retiros. Al final es un encuentro con Dios que es muy auténtico y esto es lo que hace que hayan tantas conversiones a través de este retiro, porque te encuentras con la parte de Dios como más humana, porque al final lo sientes cerca. Yo seguí yendo a FTA como servidora. Sí, se encontraba con Dios cada vez que servía, me contaban. Aunque, bueno, como acabamos de hablar con Joseba y Rafa, se trata de un movimiento con serios problemas de opacidad y denuncia de abusos. Pero bueno, esos retiros siguen celebrándose, organizados por jóvenes laicos pertenecientes a distintas parroquias, y más allá de los puntos oscuros de la organización, que los tiene, es interesante, creo, fijarse en cómo dicen vivir la experiencia quienes participan en ella, cómo hablan de la necesidad de vivir la fe en comunidad y de crear una relación más personal y menos dogmática con Dios. De eso me hablaba también Fuentes. ¿Qué sucede en España? Yo creo, y esto es una versión un poco muy personal, que por fin estamos superando el nacionalcatolicismo. A nivel espiritual, a nivel individual, a nivel personal y a nivel de fe, creo que ahí ha hecho mucho daño, en el sentido que ha destruido la capacidad de algunas personas de tomar sus propias decisiones en aspectos que son muy íntimos. Entonces ahí pues yo creo que estamos consiguiendo salir de esa mirada, de esa iglesia de estructura de poder, salir de esa iglesia... Ana y mi amigo no se conocen entre sí, pero los dos insisten una y otra vez en esa búsqueda de sentido, de cercanía y de autenticidad. Todo bien, pero lo hemos dicho, por parte de la iglesia lo que hay también es una búsqueda de hacer business. Sí, bueno, Fuentes no tiene problema en admitirlo. Yo imagino que si le preguntas a la industria te dirá que sí, claro que sí, o sea, pero igual que en su momento, bueno, y en su momento y siempre, pues la industria se beneficia del colectivo LGTBIQ+, ¿no? O sea, yo creo que venimos a estar en los mismos rangos y al final las empresas asumen y aceptan y dicen, bueno, pues si puedo vender a estos, voy a vender a estos otros también. Y también reconoce el factor moda, pero se lo toma con pragmatismo. Yo creo que hay un factor moda también, o sea, como todo, ¿no? Pues, ¿y qué hacemos? ¿Les baneamos?
les funamos, como dicen ahora, no les podemos funar, o sea, pues bueno, pues igual dentro de 10 años Rosalía deja de ser cristiana o su relación con Dios cambia, puede ser, la mía también. O sea, la que no va a cambiar es la relación de las empresas con el dinero y con el consumo, eso está claro. Totalmente. Bueno, no lo sé, espero que sí. En resumen, que puede cohabitar la búsqueda de respuestas ante la incertidumbre y una mayor espiritualidad entre la juventud con la Iglesia, aunque no hay que olvidar que esa sigue siendo una estructura de poder opresora, y la industria que mete el cazo para hacer caja. Andrea, gracias. A vosotras. Un artista duda menos de su vocación cuando trabaja al servicio de Dios que cuando trabaja al servicio de sí mismo. Circula estos días por redes un meme donde un atracador le dice a una chica, esto es un asalto, y ella responde, ay, qué alivio, creí que era otro análisis de la canción de Rosalía. Ahora ya tenemos el disco entero y nos disculpamos por ello porque os traemos un análisis más, pero de la mano del mejor divulgador y analista cultural posible, Frankie Pizá, fundador del proyecto Franca. Frankie, crudos días. Hola, buenos días. Oye, antes que nada, ¿estamos sobreanalizando o hay tela que cortar aquí? Hombre, a ver, yo creo que las audiencias hoy en día tienden sobre todo a sobreanalizar, porque los proyectos como los de Rosalía también se tejen de una forma muy ambigua, ¿no? Dicen cosas sin decirlas muchas veces y dejan mucho espacio para la interpretación, y las audiencias hiperconectadas, hipervigilantes y con muchas ganas, ¿no?, de ese tipo de trabajos, pues lo cogen con mucha empatía, quizá demasiada empatía, y al final lo que pasa es una sobredosis de contenido derivado que muchas veces hace que la obra no se pueda ni disfrutar, ¿no? Porque te acabas como bombardeado de un montón de análisis, de opiniones que están todas desjerarquizadas, están todas al mismo nivel, y claro, te acaban impactando, y al final cuando llegas a escuchar el disco, estás tranquilo para poder escuchar el disco, ya no es lo mismo. Claro, y tú que has podido tranquilizarte quizá después de esta abrumadora, atosigante y muy cansina campaña de promoción del disco de Rosalía, ¿crees que aparte de lo estético hay un verdadero interés por la figura de Dios ético? A ver, yo creo que ético, seguramente ella habla de una espiritualidad íntima todo el rato, ¿no? Yo creo que en eso yo no voy a entrar porque eso es dominio de cada cual. Yo creo que ella está en su derecho de decir que transmite una espiritualidad y quiere pues esa búsqueda, ¿no?, que sea un proceso de alguna manera, y actúa como de medium con otras santas, etcétera. A mí eso me parece ejemplar, y más en un digamos, ecosistema o tejido pop actual en el que todo cada vez es más pueril, todo cada vez está más sistematizado, más automatizado. Yo creo que ahí ha hecho un ejercicio muy antialgorítmico de alguna manera, y eso yo creo que es de elogiar. Pero sí que es verdad que el pop no puede mantener la densidad de simbolismos que está utilizando sin vaciarlos. Es decir, va a vaciar. Yo creo que si hay algo bueno de todo esto es que quizá los símbolos católicos acaban vaciando a través de estas campañas, ¿no?, y de esta intensidad. Yo creo que sí que habla de Dios y es su Dios personal, pero creo que es un mood visual lo que está usando. Yo creo que es una espiritualidad completamente, pues eso, de mood board, ¿no?, que llaman. Yo creo que además de eso, la está en muchas ocasiones, por lo que oigo de sus declaraciones, la está despolitizando de alguna manera, ¿no? De alguna manera está llevando solo la estética de eso, porque le sirve para impactar y para tener esa ambigüedad, pero la está despolitizando de alguna manera. Rosalía es la última, pero no la única, sí, sin duda la más célebre, pero hay otros grupos que se han subido al carro de la espiritualidad. Búscame en la sombra, búscame en el cielo. Algunos más pequeños, como Besmayá, Siloé o La Milagrosa, Malmo 040, tiran de imaginería cristiana y mensajes cuasi o directamente religiosos. En Madonna veíamos que era una transgresión blasfema. ¿Este uso de la iconografía católica es más fetichización o banalización? ¿Tú cómo lo ves? Pues a ver, yo creo que es más una banalización, porque bueno, en Estados Unidos también está viendo como la música cristiana contemporánea, que está creciendo muchísimo a nivel de charts y de playlists y de posicionamiento en TikTok, etcétera. Pero yo creo que es lo que os decía, ¿no? Es como una decoración espiritual, lo que a mí me transmite Rosalía, ¿no? De alguna manera, antes había como de una manera había una subversión en usar los crucifijos, pero ahora
ella está siendo muy ambigua y no está situando esos gestos, está situando el simbolismo como un decorado a su alrededor, pero de alguna manera no le está entregando una declaración súper política, no está diciendo activamente soy católica y quiero que vosotros seáis conmigo católicos, ¿no? Entonces yo creo que la mejor forma es decir que es un decorado espiritual, ¿no? Y que hay que andar con mucho cuidado con esa descontextualización de esos símbolos, claro, porque puede sonar a una simpatía involuntaria en un clima, como hemos estado escuchando antes, que cada vez es más reaccionario y más tendiente a irse hacia esa ansiedad generacional que les lleva hacia ese relato de la fe y ese relato de Dios y del cristianismo. Eso, tú decías que el problema surge cuando ese lenguaje se usa sin asumir la carga histórica que arrastra, especialmente en un contexto de regresión conservadora. ¿Tú crees que los artistas están subiendo al carro de la ola reaccionaria porque quizá vende o quizá de manera más inconsciente de lo que creen? Yo creo que es más inconsciente de lo que creen, pero también hay estudios de mercado que yo creo que les dicen que la audiencia joven está cada vez más próxima a esa, pues eso, esa necesidad de respuestas, esa necesidad de ese gran relato que les calme un poco la ansiedad, y de alguna manera también está siendo muy cool, se está convirtiendo en algo como las Stradwives, como Rorro, como otros influencers también de aquí, que están, pues eso, abrazando pues ese cierto tipo de binarismo, ese cierto tipo de mujer y de identidad como un poco más reclusiva, como un poco más tradicional, y yo creo que de alguna manera seguro que ver una opción para extenderse en ese tipo de mercado. Yo creo que es más inconsciente, pero seguro que hay estudios de mercado que lo respaldan y que no es una decisión totalmente orgánica, sino que yo veo algo más calculado. Por análisis como este y por otros muchos, os recomiendo encarecidamente leer zonafranca.es, donde Frankie Pizá analiza la actualidad y la realidad. Gracias por traernos looks. Gracias. Venga, que vaya muy bien. Y de esto último que hablabas, vamos a hablar precisamente. Violeta, ¿te pones las gafas? Sí. Las gafas violeta. Las gafas violeta. Que mis gafas no serían muy Christian Core, la verdad. No son ese rollo. Pero bueno, apartad Supreme Spring Summer 2021, el rollito Palm Angels, toda la moda surf trapera Kanye y la reliquia de Oxford y Columbia University. ¡Fuera! Perdón, que no he entendido nada, pero tú adelante. Sí, las camisetas de Oxford University. Ah, vale. Vintage, pero bueno, todo el rollito surfero y tal, no. Ahora hay que sumarle un plus. En vuestras camisetas se leerá God is Good o Pretty Girls Love Jesus. Incluso habrá camisetas de la NBA con versículos donde antes iban los números de los jugadores, porque decenas de jóvenes emprendedores han creado marcas de moda con lemas cristianos, sobre todo camisetas y sudaderas, y muchas otras se unen a la boga de los velos, las cruces, las frases bíblicas, de manera que si tú buscas en TikTok Christian Streetwear o Christian Fashion, te pueden aparecer unos 40 o 50 millones de vídeos. Oh, mamá. ¿Pero de dónde y cuándo nació esta estética religiosa? Bueno, pues como todo en Estados Unidos, porque ya venimos viendo que la relación del hip hop con Dios es truculenta. No podemos dejar de nombrar al que más la ha rentabilizado. Para mí, Kanye West, para vosotros, Kanye. Kanye West. Pero bueno, como se llama Ye ahora, pues no hay problema. Él creó su supermarca Yeezy y más tarde los Sunday Service. Esa mezcla de misa y concierto gospel donde la moda era central. Incluso había tutoriales para asistir properly a los Sunday Services. Todo marrón, monocromo, pero con marcas urbanas muy top. Sí. Antes de ser cancelado en el mundo de la moda por el pequeño detalle de ser nazi, a Kanye le dio tiempo a los calcetines de Jesús Camina y a las sudaderas del Espíritu Santo a $165. Todo esto lo cuenta muy bien un reportaje del País que os recomiendo. Se llama La chica guapa aman a Jesús, escrito por Leticia García, que recuerda que solo la marca de Kanye reportaba a Adidas $300 millones anuales. $1 million Jesus. Sí, porque al calor de fenómenos como este o el Preachers and Sneakers, predicadores y zapatillas, la cuenta de Instagram en la que un joven cristiano mostraba cómo los pastores de mega iglesia llevaban zapatillas y ropa exclusiva, pues bueno, a miles de dólares por pieza, han surgido más y más tendencias y marcas. Solo por mencionar las ideas más locas de esa ola global no casual, porque hemos visto que está impulsada por prescriptores globales de altura, la marca Rose in Good Faith, educado en la buena fe, creó una zapatilla de plástico reciclado hecha a base de dildos sin utilizar. ¿What? ¿Vale? Es el mal salvado para el bien.
Y también colaboraban con Virginity Club, una asociación que impulsa la virginidad en las universidades. For the Mother of God, o sea, Madre del Amor Hermoso. Y todo esto no ha quedado en Estados Unidos, claro. El Christian Core se ha hecho su propio camino around the world, y aquí en España pues Hakuna ha creado su marca Arte Cero. Bueno, la verdad es que tiene Arte Cero, pero también existen Altare, que dice que nace para vestir lo eterno, o Alma y sus sudaderas de El Sana o Jesús Sacia con letras psicodélicas. Así que eso de Jesús Sacia con letras psicodélicas puede entenderse de muchas maneras. Claro, si es que juegan un poco. Claro, el juego está aquí en jugar a todos los campos. Como decían, Coach All Party, o sea, cáptalos a todos. Efectivamente. Cada vez hay más influencers españoles que se unen a hablar de religión sin tapujos, y ahí está todo el universo María Pombo y demás. Podéis investigarlo, leer sobre ello si os interesa. Yo quiero solo dar 2 perlas más. El bikini viral Padre, Hijo, Espíritu Santo. Se ha señalado las 2 tetas y las partes íntimas. Buscarlo por ahí. Y bueno, simplemente despedirnos del querido influencer Pablo Garna. En unas semanas voy a entrar al seminario. Y si Dios quiere, en unos años, si Dios quiere... El guapera que anunció hace poco a sus 800.000 seguidores en Instagram que lo dejaba todo para ingresar en un seminario. Bueno, pues esperemos que dure muchísimo dentro. Sí. Sigamos analizando otras aristas de la moda católica, pero antes un momento para pasar el cepillo. Eso es serio, ¿eh? Lo de la vocación. No entiendo ese empeño tuyo en encerrarte allí con 4 viejas. Los domingos, el último trabajo de la directora de Querer o 5 lobitos, Alauda Ruiz de Azúa, se ha convertido en todo un fenómeno. Porque la película aborda la vocación religiosa de un adolescente de 17 años, Ainara, y todo el abanico de reacciones en su entorno. Ganó la Concha de Oro en San Sebastián y desde su estreno en salas hace 3 semanas está despertando acaloradísimos debates por su enfoque sobre la Iglesia Católica y la vocación religiosa como opción de vida. Aquí, de hecho, lo hemos discutido largamente, pero tenemos a 2 personas con las que discutirlo en profundidad y discutir todo lo que está pasando en torno a este fenómeno. Una de ellas es... Ángela Rodríguez Pan, filósofa, feminista y es secretaria de Estado de Igualdad. Ángela, crudos días. Buenos días. ¿Qué nos causa tanta fascinación del mundo de las monjas o qué crees tú que está pasando en torno a este mundo conventual? Bueno, creo que voy a traer un poco la nota discordante. Creo que estamos en un mundo en el que el capitalismo casi como que nos hace desear creer. Y a mí me parece que de la misma manera que le hemos querido disputar a la derecha las nociones de familia o de patria, con ideas como los afectos, la comunidad o el vecindario, no está mal disputar la idea de Dios. Creo que cuando se habla de Dios muchas veces, creo que Rosalía lo hace, pero especialmente creo que es una cosa que ha pasado siempre en la cultura española. Pienso desde Lorca a Palomo Spain o los Javis o Almodóvar, está presente el catolicismo. Creo que de lo que se habla es de un sentido trascendente, ¿no? Esta idea de trascendencia que está presente muchas veces en una sociedad que está agotada por el capitalismo, que, bueno, como vivimos todos, ¿no? Absolutamente con vidas precarias en las que muchas veces nos levantamos y decimos, bueno, ¿cuál es el sentido de todo esto? Preguntarse por ese sentido, pero no preguntarse hacia arriba sobre Dios, sino qué es el sentido que sostiene nuestra vida ahora mismo. Creo que eso es una pregunta por la trascendencia y que está bien plantearla más allá de lo que están planteando las religiones, ¿no? Creo que es interesante disputar este sentido y por eso nos remueve tanto a todas las preguntas que ha lanzado desde luego Rosalía con esta campaña sobre Lux. Seguimos lanzando preguntas nosotras. ¿Huida de la realidad turbocapitalista e hiperconsumista, vía de escape frente al amor romántico y la opresión de género, o el enésimo intento de encerrar a la mujer abocándola a una vida de obediencia y sumisión? Vamos a preguntárselo a Estela Ortiz, Killjoy en redes, investigadora cultural y activista feminista, a la que tenemos el gusto de volver a saludar. Estela, crudos días. Buenos días, muchas gracias por invitarme. No sé si tiene respuesta a todas estas preguntas que he hecho. ¿Crees que es el enésimo intento de encerrar a una mujer abocándola a una vida de obediencia y sumisión o hay algo más? Claro, o sea, creo que lo que decía Pam tiene mucho sentido. O sea, siempre hemos tenido esta sed de espiritualidad, de conectar con algo que salga de nosotros mismos, ¿no? De la individualidad. Y creo que las generaciones pasadas, tanto los boomers como los X como los millennials, hemos accedido a este tipo de espiritualidad a través del New Age. Es verdad. Entonces, claro, el New Age no tiene nada que ver con el catolicismo, pero sí que buscábamos como en ella, en esta amalgama de espiritualidades, una forma de trascender, de buscar el sentido, ¿no?
Lo que pasa es que, claro, estas filosofías orientales obviamente están pasadas por el filtro capitalista, están pasadas por un filtro neoliberal y no nos ayudan a salir de la rueda del malestar que nos genera el capitalismo porque no, pues ya sabemos cómo funcionan. Al final, si el yoga y la meditación nos sirven para paliar el malestar que sentimos y poder trabajar mejor, producir mejor, al final esto no está ofreciendo una solución. Entonces yo sí que veo que en este contexto tiene sentido que los jóvenes ya no acudan a lo New Age, ¿no? que forma parte de la misma lógica neoliberal, digamos, y vayan a algo que tiene mucha más estructura. Al final lo New Age es como una amalgama, ¿no? Es algo muy poco sólido, muy inestable. En cambio la religión católica es como algo muy sólido, ¿no? Y esto creo que hay una necesidad de acudir a estructuras certeras, ¿no? Ante toda esta incerteza que estamos viviendo, incerteza ante la crisis del habitaje, incerteza hacia el futuro, crisis climática, incerteza sobre feminismo, que más adelante podemos abrir un poco más este tema. Sí. Creo que es normal que haya un deseo de entregarse a lo tradicional, en el sentido de que en la tradición no hay negociación. La tradición tiene sus normas, tiene su estructura. Tú sabes muy bien el rol que tienes que ocupar, ya seas hombre, mujer, tienes muy claro el rol que debes ocupar. Entonces hay un placer. Y ahora que hablabais de esta película de los domingos, la protagonista de esta película, ella quiere meterse a monja de clausura para alejarse de un mundo que le parece anodino. Vemos cómo suenan canciones de Bad Gyal, cómo juegan a la botella y todos hablan de hacerse pajas, ¿no? Es como, ¿no? Se hace una representación del mundo como muy anodina, muy banal, muy grotesca. Entonces tiene sentido que ella tenga este deseo de fusionarse en la colectividad, porque al final, entrando en ese convento, perdón si no habéis visto la película, sí, la hemos visto, en caso de que lo hemos visto como me tú. refería a la audiencia, sí, a la audiencia, pero como entregándose a esta colectividad, es como que de alguna forma su identidad queda diluida en el colectivo. Y eso es algo que anhelamos, porque la vida es muy dura fuera del convento, dentro del convento también, pero... Sí, eso me lo decía mi sobrina, que está caminando en esta senda, que ya no quería ser distinta, que ya quería pertenecer. Y creo que parte de pertenecer es que ha empezado a ir a misa. Esto que de huir al convento, también te digo que mi madre, laica empedernida, lleva toda la vida diciendo: mira, me metería en un convento. Esa mujer no quería religión, quería conciliación. Entonces, tras asumir que la religión era sinónimo de opresión, muy especialmente para la mujer, ahora se nos ofrece como una forma de escape, liberación o redención. ¿Es Rosalía la santa que ironiza sobre el sacrificio femenino o la devota que lo reencanta con luz y oro? ¿Funciona esta puesta en escena como una crítica o como repetición del mito de la feminidad? Ángela, tú te hacías esta pregunta en un artículo publicado en Infolibre. ¿Nos encontramos ante un mito de la feminidad reciclado? Yo creo que sin dudas. Creo que también es verdad que lo que está haciendo Rosalía se inserta en una serie de hitos culturales que, bueno, que no son únicos, ¿no? No es como que ella haya aparecido como un hongo en la nada. O sea, creo que hay una tradición que tenía sentido en la que esto apareciera. Es curioso porque si pensamos en por qué una mujer querría ser monja, creo que es fácil responder a esta pregunta, ¿no? Creo que muchas mujeres estamos muy cansadas de lo que nos encontramos alrededor, ¿no? Y es curioso que quizás los imaginarios que están a disposición de vidas más tranquilas, en las que te puedes encontrar con otras mujeres y hablar de cosas que te interesan, pues hay muy pocos imaginarios disponibles en el mundo capitalismo que nos lleven a querer decir, vale, me retiro con mis amigas para hablar de los temas que me interesan. Por eso quizás también conectamos desde lugares completamente distintos al de la religión católica, como puede ser el feminismo, con esa idea de, bueno, pues me meto a monja, porque en realidad como que la alternativa que nos encontramos enfrente es un patriarcado en el que ser mujer, expresar tu deseo libremente y poder tener tiempo para ti misma es algo, o para con las demás, es algo absolutamente imposible. Entonces yo creo que Rosalía, de alguna manera, con esta nueva mística de la feminidad, ¿no?, que se ha estado hablando estos días en redes sociales, remite a esos deseos que conectan con lugares que
pueden parecer muy conservadores, pero que creo que es interesante reapropiárselos, ¿no? Y también me parece que en esta idea de la nueva mística que trae Rosalía, es muy interesante un aspecto que creo que muchas mujeres en el feminismo están pensando con frecuencia, pero que en el día a día también, que tiene que ver con el hecho de, bueno, si vives tu feminidad como una herida, es decir, asumiendo que, por ejemplo, vivir en un mundo de violencias sexuales o en un mundo en el que el amor romántico te trae problemas, empoderarte desde esta idea también es interesante, ¿no? Y creo que eso es a lo que remite esta mística de la que habla Rosalía. Yo no creo que sea un disco en el que se está hablando de catolicismo, sino que creo que se está hablando de respuestas que no tienen, digamos, un resumen tan fácil en cifras o en algo monetizable, ¿no? Y eso es lo que nos resuena como trascendente y espiritual, pero creo que conecta mucho más con ideas que en el día a día todas tenemos. Claro, pero Ángela, ¿qué hacemos con los peligros de todo eso, con la parte opresora de la religión? ¿No te da miedo? Por supuesto, claro. O sea, creo que también es interesante diferenciar lo que nos traen las religiones en términos más institucionales de lo que estamos hablando ahora en términos de espiritualidad y trascendencia. Si la pregunta es ¿es FETA o Hakuna o el ultracatolicismo peligroso para los derechos de las mujeres? La respuesta es sin duda ninguna. Y creo que además tenemos que estar muy atentas a esta idea de que los símbolos en términos estéticos, ese catolicismo de Mood Board que hablábamos antes, se utilicen como un caballo de Troya. A través de un stories de María Pombo, de repente una chavala de 13 años puede estar consumiendo ideología antiaborto, ¿no? Y esto es tremendamente peligroso. Y creo que en esto hay un consenso claro en el que tenemos que estar atentas y dar respuestas inteligentes. Yo lo que me planteo es, estas respuestas inteligentes no solamente tienen que pasar por señalar que el ultracatolicismo es conservador, especialmente para lo que tiene que ver con las mujeres, sino también reflexionar sobre por qué la trascendencia de repente puede volver a ser interesante, pensada desde el humanismo, desde el feminismo o desde otros lugares. ¿Cómo es posible que el anhelo de vivir un mundo tranquilo, sin ruido, sin capitalismo, solo tenga una respuesta en la religión? Es muy buena pregunta, muy buena pregunta. Pero Estela, tú has manifestado que este revival te da miedo por lo que estamos comentando, por lo que acaba de decir de hecho Pam. ¿Qué relación tiene este boom con todo el movimiento reaccionario antifeminista, desde las Tradwives a las Good Girls? Pues que esto nos va perfecto. La reedición que han hecho del libro de Susan Faludi de los 90, Backlash, que es la que acuñó el término y que en este libro pues estudia la reacción ultra contra el avance del feminismo. Ella, a mí lo que me da miedo es que ella empieza el libro diciendo que todas las olas de feminismo tienen un backlash después y el backlash acaba ganando. O sea, la reacción, para entendernos. Sí. Exacto, la reacción al feminismo acaba ganando. Yo estoy un poco acojonada porque, claro. Veo aunque sea solo una invocación estética, por lo menos hablando del videoclip de Berghain y de la estética del vídeo, o sea, del disco en general, creo que el problema es que la lente católica, aunque sea solo estética, permite que este encierro de la mujer en su rol tradicional, que vemos a Rosalía haciendo en el videoclip, planchando en esta estética, en este piso con una estética de Opus Dei, lo vemos también en Bibi Trix lavando ropa y planchando en su último videoclip, lo vemos en Sabrina Carpenter en una especie de salón también del Opus Dei con unas cortinas y arrodillada a los pies de un señor. O sea, que es una cosa que hay un shift cultural, por lo menos estético, esto es seguro. Entonces, a mí lo que me da miedo es que esta lente católica permite que este encierro de la mujer en su rol tradicional no se vea como una renuncia o una sumisión, sino como algo virtuoso, ¿no? Un poco invocando esta idea de que las mujeres somos virtuosas y que lo que nos hace virtuosas es acercarnos a esta mujer bíblica. Y realmente me cuesta mucho no ver esta videoclip de Rosalía que invoca esta narrativa de la domesticidad y de la obediencia como algo bello o espiritual, ¿no? Es como que yo veo la escena de Rosalía refregando la ropa, arrodillada en la bañera, ante esa ventana que hay un crucifijo gigante, me aterroriza, pero me parece bellísima. Sí. Me parece y eso es muy peligroso. ¿Qué mujer
qué belleza, qué virtud. Entonces, eso es lo que a mí me da muchísimo miedo, que quizás se menosprecia o no estamos dando la importancia que tiene, el poder que tiene la estética. Esto me lleva a pensar por qué todo al final se resume en las mujeres, en el cuerpo de la mujer, en la estética de la mujer. ¿Por qué, Ángela? Bueno, porque es el campo de batalla, de la batalla cultural, ¿no? O sea, yo creo que no podemos obviar en ningún caso que ¿por qué estamos debatiendo de esto? Pues claro, porque detrás de cualquier batalla cultural hay un debate ideológico. Cada vez que Rosalía dice, no, yo no tengo tiempo para pensar en quienes odian, no, yo no quiero poner una historia condenando el genocidio en Gaza. Bueno, ya lo que está haciendo es intentar despolitizar una propuesta que claramente tiene una ideología detrás, ¿no? Esto es evidente y hay que reconocerlo. O sea, el planteamiento estético que está haciendo Rosalía resuena con la estética conservadora en muchos sentidos. Y esa estética conservadora remite a posiciones ideológicas en las que las mujeres tenemos menos derechos. Ahora bien, ¿qué es más interesante para luchar contra esto? ¿Intentar reapropiarse de esos lugares que el conservadurismo utiliza o simplemente decir que es un problema? Yo creo que la primera estrategia tiene más interés porque pienso en cómo también es verdad que desde luego tenemos muchas experiencias de fracaso con esto en el feminismo, ¿no? Pero también algunas de éxito. Pienso, por ejemplo, cómo el movimiento LGTBIQ pues, fue capaz de reapropiarse de los insultos que tenían, o cómo también le hemos dado la vuelta a la idea de que las mujeres podemos expresar nuestro deseo libremente, con nuestros cuerpos libremente, con todo lo que se debatió con el reggaetón, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué una mujer haciendo twerking podía ser algo feminista cuando también estábamos siendo un objeto de deseo de manera decidida? Creo que darle la vuelta a algunos aspectos nos puede ayudar a conectar con toda esa gente que está diciendo, bueno, a mí en esta vida de mierda que llevo, de repente creer me parece algo que me saca de esta habitación oscura en la que estoy con un curro de mierda. Quizás la izquierda, el feminismo, tenemos que pensar por qué no estamos ofreciendo una alternativa en términos estéticos, en términos de trascendencia y espiritualidad que dé respuesta a lo mal que nos hace sentir el capitalismo. Y por qué no, creo que también hay que hablar de la belleza, ¿no? O sea, ¿por qué la izquierda o el feminismo no se preocupan de la belleza? Esto es algo que creo que además es una reflexión que va mucho más allá de lo que tiene que ver con el catolicismo. Probablemente nos iría mejor a las izquierdas en general si pensáramos en cómo seducir y no tanto cómo solo señalar lo incorrecto. Claro, pues te voy a trasladar esa pregunta para que me hagas una respuesta lo más breve posible. Estela, ¿cómo podemos competir contra esa belleza que esconde una sumisión y un sometimiento? Wow. Claro, es que creo que la propuesta alternativa que claramente ha fallado, que era el feminismo liberal, o sea, la Girl Boss, o sea, estos videoclips y todo este shift cultural es una muestra clara de que el feminismo liberal ha fallado, que la Girl Boss ya no está de moda. Quiero pensar que no, pero creo que como hablaba las feministas... La jefa, digamos, ¿no? La jefa. Exacto, la Girl Boss, la mujer businesswoman, ¿no? Como que dedica toda su energía a su carrera profesional. Y quiero pensar, me gustaría que no, pero quiero pensar que, o sea, creo que también significa que el feminismo, las feministas también hemos pasado de moda un poco. Entonces, claro, si la única alternativa, si las únicas imaginarios que tenemos es, como decía Pam, o la mujer Girl Boss que se dedica su vida, su carrera profesional, o la mujer que se encierra en el espacio doméstico y que vuelve a esta especie de vida que tiene que ver con la mística de la feminidad, estamos jodidas. O sea, tenemos que encontrar una tercera vía, cuarta, sexta, la que sea, pero hay que encontrar otras formas de vida que salgan de este binomio. No tengo una respuesta. Bueno, pues creo que la seguiremos buscando y de hecho volveremos a juntar a Ángela Rodríguez Pam y a Estela Ortiz porque realmente sois iluminadas en el mejor de los sentidos. Un abrazo muy fuerte a las dos. Gracias. Gracias. Chao.